Bien, saludos cordiales. Vamos a ver ahora un tema referente a lo que son magnitudes y medidas. Observemos el siguiente gráfico y tenemos una habitación, tenemos una pared. Me pregunta, ¿qué hacemos para saber cuánto mide el ancho de la pared de esta habitación? Pues como es de conocimiento para todos, pues si queremos saber el ancho de la pared, lo que tenemos que hacer es coger un flexómetro, más conocido metro, y comparar con la pared, o a su vez coger una regla y también hacer la comparación con el ancho de la pared. Sí, pues lo que estamos haciendo es midiendo. Vamos a ver en qué consiste pues cada uno de esos procesos. Magnitudes y medidas. La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en dicha magnitud. Una magnitud es toda aquella propiedad física que puede ser medida, como la longitud de una mesa, la temperatura de un cuerpo. Sí, vamos a ver los siguientes ejemplos y vamos a ir explicando. Dice que la medición es un proceso que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el objeto, tenemos una mesa. Entonces, de esa mesa nosotros, ¿qué magnitud podemos medir? Podemos medir el alto, podemos medir el ancho de la mesa, podemos medir el largo de esa mesa. En el siguiente gráfico pues tenemos tomates. ¿Qué podemos medir? Pues aquí podemos medir la masa que tienen estos tomates, es decir, cuántos kilogramos hay. Aquí tenemos un paciente que está enfermo. Entonces, ¿qué podemos medir de ese paciente? Pues la temperatura. Entonces, la medición es el proceso donde nosotros vamos a comparar un patrón con otro de su misma especie. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se lo realiza. Medir. Me dice que medir es comparar una magnitud con otra de su misma especie que se toma como unidad. En toda medición intervienen dos partes, el sistema que queremos medir y el aparato de medida. Al resultado de medir lo llamamos medida y toda medida consta de un valor numérico y una unidad de medida. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces queremos medir, miren, vamos a medir. Entonces, ¿qué me dice? Vamos a comparar. ¿Qué comparamos? Comparamos la regla con la altura que tiene esa mesa y los libros. Entonces le estamos midiendo, comparando dos magnitudes de la misma especie donde una se toma como referencia. ¿Sí? Entonces, a esa medida, ¿sí? El resultado de la medida dice que va a tener un valor numérico y una unidad. Aquí tengo un metro, mire, un valor numérico y una unidad. Otro ejemplo. Aquí vamos a medir la temperatura de ese paciente. Entonces lo que hacemos es comparar la temperatura de ese paciente, comparamos con ese termómetro. Y como resultado me sale una medida que tiene un valor numérico 39 y una unidad que vendría a ser los grados Celsius. Si tomamos como referencia los tomates, mire, quiero medir la masa de esos tomates. Entonces comparo la masa de los tomates y utilizo como instrumento de medida la balanza. Y me da como resultado 2 kilogramos. Mire, un valor numérico y una unidad. Entonces, cuando medimos lo que hacemos es comparar una magnitud con otra de la misma especie y tomando en cuenta un aparato de medida, un metro, un termómetro, una balanza para realizar las mediciones. Resultado de las mediciones, obtengo un valor numérico con una unidad respectiva. Dentro de la física existen las magnitudes fundamentales, que son aquellas que no pueden ser definidas o expresadas a partir de otras. Se miden de forma directa. Las unidades en que se expresan las magnitudes fundamentales se llaman unidades fundamentales y vamos a ver cuáles son ellas. ¿Sí? En la siguiente tabla tenemos las magnitudes fundamentales, que son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia, la intensidad de corriente eléctrica y la intensidad luminosa. Esas magnitudes fundamentales tienen su respectiva unidad y esa unidad tiene un símbolo respectivo. Entonces vamos a ir relacionando cada uno de ellos. Longitud. La primera magnitud fundamental, longitud,
su unidad es el metro y su símbolo m minúscula. La masa, su unidad es el kilogramo y su símbolo kg. El tiempo, la unidad de medida es el segundo y su símbolo es la S. La temperatura, la unidad de medida es el grado Kelvin y se le representa por la K. Cantidad de sustancia se mide en mol y su símbolo también es el mol. La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios y su símbolo es la A. Y finalmente la intensidad luminosa es la candela y su símbolo es CD. Entonces, como podemos observar, existen 7 magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad de corriente eléctrica e intensidad luminosa, y cada una de ellas tiene su unidad de medida con su respectivo símbolo. Vamos a hablar ahora de las magnitudes derivadas. ¿Por qué se llaman magnitudes derivadas? Ya que estas aparecen de la combinación de las magnitudes fundamentales, es decir, de la tablita anterior que vimos, combinamos de esas magnitudes y aparecen como resultado magnitudes derivadas. Hay muchas de esas, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, una magnitud derivada es la velocidad, ¿sí? La unidad dice metros sobre segundo y el símbolo m sobre eso. Para que aparezca la velocidad se combina la longitud que viene dado en metros y el tiempo que tiene dado en segundos. Superficie, su unidad es el metro cuadrado y su símbolo m cuadrado. La superficie aparece de combinar 2 veces la longitud. La fuerza es otra magnitud derivada. Su unidad es el newton y el newton aparece de combinar la masa que viene dado en kilogramos, la longitud que viene dado en metros y el tiempo que viene dado en segundos. Símbolo es la n. La densidad, su unidad es el kilogramo sobre metro cúbico. Aparece de combinar, mire, la masa que se mide en kilogramos y el volumen que se mide en metros cúbicos. De ahí su símbolo kg sobre m al cubo. Entonces, como nos podemos dar cuenta, todas estas magnitudes derivadas aparecen de combinar varias magnitudes fundamentales, como se mencionó en estos ejemplos. Vamos a observar ahora algunos instrumentos de medida y vamos a ver para qué se utiliza cada uno. El primero, que es muy conocido, ¿sí? Como podemos observar, aquí tenemos un flexómetro y el flexómetro nos permite medir todo lo que sea longitud, el largo, el ancho, el alto de cualquier objeto. Aquí tenemos un reloj. El reloj básicamente nos sirve para medir el tiempo y es algo que utilizamos a diario, ¿sí? Para medir los minutos, los segundos, las horas, los días, los meses, los años. Están basados en lo que es tiempo, el reloj. Tenemos un termómetro. Aquí tenemos 2 termómetros diferentes. Los termómetros pues prácticamente sirven para medir la temperatura de los cuerpos. En este caso son termómetros que se utilizan para medir la temperatura de los pacientes. Otro que tenemos aquí tenemos un multímetro. Pues un multímetro tiene varias funciones. Una de ellas pues permite medir la intensidad de corriente y se llama amperímetro. Entonces un amperímetro que tenemos aquí pues nos permite medir la intensidad de corriente eléctrica. Y otro instrumento que tenemos aquí que también es muy conocido, que es la balanza. Pues la balanza sabemos que nos sirve para calcular la masa de los diferentes cuerpos, ¿sí? Cuando compramos arroz, azúcar, cuando compramos frutas, carne, utilizamos una balanza para medir su masa. Y pues lógicamente lo que hacemos es utilizar estos instrumentos que tenemos aquí y compararlos con otros que sean de la misma especie.